¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, 22:30 en punto en toda la República Argentina. Momento de arrancar nuestro programa del día de la fecha con dos o tres ejes, yo le diría, fundamentales. No solamente para pensarlo en términos de nuestro programa, sino también, creo yo, vectores para que los distintos candidatos a la próxima presidencia, pero al mismo tiempo los distintos referentes de cada uno de los espacios políticos, bueno, ofrezcan alguna lectura vinculada obviamente a un tema que es demasiado grande, demasiado obvio como para no hacer referencia a él. Seguramente usted ya sabe de lo que le estoy hablando si prestó atención en la intervención de Cristina Fernández de Kirchner el último día viernes, si siguió las alternativas de Máximo Kirchner en el plenario de Avellaneda en el día de ayer, porque en ambos casos el eje fundacional del mensaje, el eje, yo diría, prácticamente vectorial de los interrogantes que depara la contienda política, pero también la perspectiva en términos económicos y sociales, se funda necesariamente en dos o tres preguntas, se funda necesariamente en dos o tres hipótesis que quiero compartir con usted. Mire, la realidad es que la sequía, este terrible calor que azota a todo el país y que también azota obviamente al sector del agro, está complicando muchísimo las futuras cosechas y por supuesto esto impacta necesariamente en la cantidad de divisas que va a tener el Banco Central de la República Argentina. Claro, usted piensa dólares en el Banco Central, tensiones cambiarias, impacto inflacionario en los alimentos, en la energía, en distintos segmentos que hacen a la capacidad de todos nosotros para la supervivencia. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se va a hacer, ¿no? para llevar adelante el enorme desafío de conducir económicamente al país en los próximos meses con prácticamente, y estas son algunas de las mensuras por lo menos que hasta ahora se han tomado desde distintos sectores del agro, aproximadamente unos 14 o 15 mil millones de dólares menos, ¿no? Esto es lo que van a restar en términos generales el impacto de la sequía por un lado, el impacto de la guerra por otro, pero sobre todas las cosas esto que usted ve, que es este fenómeno climático que lo afecta a todo, bueno, también afecta a las futuras cosechas y entonces va a haber mucha menos soja para exportar y menos dólares producto de la venta de la soja, mucho menos maíz para exportar y también menos recursos derivados justamente de esa venta al exterior. Y por supuesto para el gobierno también es un desafío. ¿Sabe por qué? Porque claro está, una parte importante de los recursos que recibe el Estado todos los años tienen que ver con las retenciones. Y esas retenciones son pesos que utiliza el gobierno nacional para hacer políticas públicas. Bueno, parte de eso se va a ver afectado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a ser el gobierno para convivir con eso? ¿Cómo haría la oposición política en todo caso también en este momento, ¿no? ¿Cuáles son los interrogantes que podrían trazarse y al mismo tiempo tratar de establecer cuál es la vinculación con la política y lo político? Porque claro está que está sumamente ligado una cosa con la otra. Siempre le digo que la economía no puede analizarse sola, tiene que analizarse también con la política. La política económica es lo importante. Y entonces uno ata eso a la discusión electoral. Es un año electoral, los distintos referentes, algunos hacen y otros no mención de una cuestión central, como es el Fondo Monetario Internacional, y la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo gravita el Fondo Monetario, cómo gravita Cristalina Georgieva con quien está conduciendo en este momento la economía argentina o con quien va a conducirla a partir del mes de noviembre? Entonces uno se pregunta allí cuáles son los ejemplos a seguir, cuáles son las experiencias históricas que puede recoger la Argentina en las últimas décadas y si hay un aprendizaje o no de eso. Y pareciera que en algunos casos no. Ya vamos a escuchar algunos recortes, algunos audios muy interesantes de cómo se da esto. Pero lo que quiero plantearle en el arranque del programa es ni más ni menos que hay una secuencia de la cual hay que estar atentos y hay que estar advertidos y hay que hablar de eso. Por eso cuando se habla de otras cosas y no de esto, bueno, llama mucho la atención. ¿De qué se hay que hablar? Bueno, por supuesto, de las definiciones que está tomando el gobierno argentino vinculado, obviamente, a la situación social, a la situación económica, pero también de cierta pérdida de soberanía que está impactando y mucho, en términos generales, en lo que han sido las decisiones que ha tomado el gobierno, por ejemplo, en las últimas semanas. Usted sabe que en el Congreso
se aprobó una moratoria previsional. Por tomar un ejemplo concreto, algo que en este momento todavía no ha tenido una resolución. Es decir, se aprobó la moratoria que impacta en más de 800.000 personas que van a tener acceso a una futura jubilación, pero que les permite este plan, bueno, llegar justamente a eso. Y entonces esa sanción que se hizo en el Congreso, aún hoy, más de 10 días después, no está promulgada. No está promulgada. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Bueno, porque el Fondo Monetario Internacional llamó a la mesa de negociación al Ministerio de Economía y hoy por hoy la negociación está más dura que nunca. ¿Por qué? ¿Qué dice el fondo? Bueno, que eso no estaba en el acuerdo. Que en rigor está hasta prohibido tácitamente que la Argentina pueda dar, por ejemplo, planes de moratoria fiscal o moratorias previsionales. Y entonces ahí se ve claramente el ejercicio de una especie de cosoberanía, de cogobierno, ¿no? Que uno en todo caso sabía que iba a ocurrir, pero ya lo estamos viendo en términos fácticos, cómo ocurre un día tras otro. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿hasta dónde va a llegar el Fondo Monetario Internacional? Mire, recién arranca esto. Algo de esto era planteado por la vicepresidenta el último día viernes, recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Río Negro, y allí precisamente, bueno, Cristina Fernández de Kirchner hace una mención muy fuerte, yo le decía fundacional casi, del mensaje vinculado al Fondo Monetario. Lo escuchamos. Que los dirigentes políticos en la Argentina estén unidos todos juntos frente a nuestro principal desafío, que va a ser revisar ese acuerdo para que necesariamente, no para no pagar, sino para que nos dejen crecer, Entonces, es imprescindible el cambio de actitud, que no pasa por darle la razón en cuestiones que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí en esto, en lo fundamental, en el eje. Después la gente votará si le gusta cómo le paga el sueldo uno, cómo le gusta la tarifa del otro, pero ponernos de acuerdo en esto. Porque si no nos ponemos de acuerdo en esto, podremos tener 20 vacamuertas, 80.000 toneladas de litio, pero nos van a seguir faltando los dólares. Y fundamentalmente, y este es mi gran temor para finalizar la charla, porque es el fin de la exposición, le tengo mucho temor a la fragmentación política. Bueno, fíjese la importancia que le da Cristina Fernández de Kirchner al Fondo Monetario Internacional y lo poco que lo escuchamos de boca del presidente Alberto Fernández, ¿no? Hay ahí algo que me parece que en algún punto gravita con bastante fuerza. Esto es, el gobierno argentino en este momento, en la figura de Sergio Massa, en la figura de Alberto Fernández, negociando con el Fondo Monetario Internacional, y Cristina Fernández de Kirchner pensando, bueno, cómo se proyecta el país en esta especie de pérdida de soberanía que el Fondo Monetario ejerce sobre la Argentina. Hay dos o tres cosas que me parecen importantes de esto. Quizás lo más importante es esto que usted escuchaba recién, y la pregunta de ¿a quién se dirige Cristina Fernández? Cristina Fernández le habla al pueblo, le habla a los presentes, le habla al común de la gente, uno podría decir. No me gusta mucho la expresión, pero digo para que se entienda, nos habla a todos nosotros, los que potencialmente tendríamos que hacer o no mayores sacrificios para tratar de pagarle al Fondo Monetario Internacional en un futuro muy cercano. ¿Y a quién le habla la oposición política? Usted presta atención a esto, ¿no? La oposición le está hablando al Fondo Monetario, le está diciendo voy a hacer un ajuste fiscal. Voy a estabilizar, entre comillas, por supuesto, financieramente o económicamente la Argentina. La pregunta es cómo lo va a hacer. Y la respuesta ya se está dando en este momento. ¿Por qué? Porque yo le decía que la Argentina va a tener menos recursos en los próximos meses, va a tener menos dólares en las reservas del Banco Central. Se achica la posibilidad de generar recursos de la economía, porque se hace más chica, porque cae el Producto Bruto, porque va a haber menos cosecha también, es decir, van a trabajar menos las industrias aceiteras, las harineras, así se entiende de lo que estoy hablando. Y en rigor, el Fondo Monetario tiene una pauta marcada con la Argentina. La Argentina le tiene que cumplir al fondo determinadas metas. Una de esas metas es ni más ni menos que bajar el gasto público, que achicar el déficit. Y la pregunta es, si la Argentina va a tener menos recursos, probablemente va a tener que hacer mayor ajuste aún
para tratar de cumplirle al Fondo Monetario Internacional. Y ahí empiezan las fricciones y empiezan las tensiones que ya se están dando en este momento, pero que uno podría anticipar que van a ser cada vez más intensas a partir de la sequía, entre otras cuestiones que son importantes. También lo mencionó Máximo Kirchner en el día de ayer en un plenario en Avellaneda, más de 25.000 personas allí presentes, y trazó, creo yo, 2 o 3 interrogantes interesantes. A ver, lo escuchamos. Y es lo que yo llamo, necesitan siempre la gran discusión, las 3 flexibilizaciones a las que nos van a empujar las políticas del acuerdo con el fondo, si no se cambia. Flexibilización laboral, flexibilización impositiva y flexibilización de las normas ambientales para poder dañar y así acumular más grandes ganancias a costa de nuestro territorio. No conformes con dejar sin posibilidades a la gente, también buscan destruir los lugares donde labura nuestra gente. No se podría haber utilizado ese enorme préstamo extravagante para que Argentina tuviera su planta de GNL y poner también en valor sus recursos naturales o sus bienes naturales comunes. Tampoco. Nada se hizo. Al prestamista ni siquiera le interesó preguntar cómo le íbamos a pagar. Y si no le interesó cómo le íbamos a pagar, es porque el negocio era otro. Era poner a la Argentina con el hocico para abajo. Bueno, es interesante esto que marcaba Máximo Kirchner. La verdad que el discurso fue realmente muy bueno. Y sobre todo en este caso en particular, con algo que es fundamental, que es que cuando el expresidente Mauricio Macri toma el préstamo con el Fondo Monetario en una cantidad sideral enorme, 60% de la cartera del fondo es solamente la Argentina, imagínese. Cuando esto tiene lugar, estaba claro que la negociación que se había hecho hacia adelante era tomar ese dinero, pero en todo caso no negociar la forma del repago. El repago era insólito, era insostenible. Pagar en un año 18.000 millones de dólares, está claro que era ridículo de plantear. Aún hoy lo es. ¿No? Aún hoy lo es. Por eso me parece interesante, me parece importante, y vinculado a esto, escucharlo a Federico Pinedo. Federico Pinedo es hoy uno de los 2 referentes económicos de Patricia Bullrich, ¿no? El otro es Luciano Laspina. Federico Pinedo fue entrevistado en las últimas horas por los periodistas Suet, Renú y Barragán, y en el marco de la entrevista se le preguntan 2 o 3 cosas. Se le pregunta por la deuda en pesos, que usted sabe que una parte de esa deuda se canjeó esta semana, lo llevó adelante el Ministerio de Economía, y también le van a preguntar por el Fondo Monetario Internacional. Es muy chiquito, presta atención, porque actúa casi como una especie de reflejo de lo que planteaba Máximo Kirchner. A ver, lo vemos. A cumplir con los contratos. El tema es que si los anteriores son irresponsables totales, y hablo del gobierno y hablo de los bancos, son irresponsables totales, puede ser que los tipos hagan explotar la bomba. Eso yo no puedo garantizar. ¿Cuándo explotar la bomba? Explotar la bomba quiere decir que no tenés plata para pagar las deudas que tenés. Sí. ¿Y puede ser que pase eso cuándo decís? Eso puede pasar en cualquier momento. La única salida de la Argentina es tener un plan económico serio, que vos des garantías de que va a funcionar, que vas a bajar la inflación, que vas a estabilizar la economía, y que a partir de ahí vas a poder empezar a producir y con eso vas a poder pagar la deuda. Y entonces los tipos puede ser que te crean y que eso funcione de esa manera, que aumente la producción y vos puedas pagar la deuda. Si no, van a ir a la bomba. El gobierno de Macri para pagar esa deuda con el fondo. Y a renegociar, evidentemente. ¿Y entonces ahora hay que renegociarlo también o no? ¿Cómo? ¿Y ahora hay que renegociarlo también entonces? Si es menos la deuda. Pero por supuesto que hay que renegociar, ¿no? Bueno, ahora hay que ver los vencimientos como son, pero en determinadas circunstancias vos ves cuál es la producción de la Argentina, cuándo son los vencimientos, y si vos tenés un programa económico serio que demuestra que en un plazo un poco más largo lo vas a poder pagar, los tipos te refinancian. Es decir, por supuesto que hay que renegociar. El mecanismo normal de gestión de deuda de cualquier país es renegociar de pagar los intereses y renegociar el capital. Bueno, está claro que cuando tomó Mauricio Macri el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera se preocupó por saber cómo se iba a repagar eso, que había una especulación total en el medio.
Está claro que si quienes hoy conducen los equipos económicos de Patricia Bullrich o de Horacio Rodríguez Larreta tienen que tomar nuevamente una definición. Y yo le decía, la sequía está impulsando y está adelantando muchas de las medidas, y de hecho lo planteaba también Cristina Fernández de Kirchner diciendo hay que renegociar el acuerdo. ¿Por qué? Porque es impagable. Entonces digo, está claro la forma en la cual lo harían eventualmente quienes hoy conducen los equipos económicos en la oposición política. Está claro que le hablan a ellos y no le hablan a la gente, no le hablan al pueblo, y que en todo caso el que termina pagando siempre, en cualquier circunstancia, es el pueblo. Entonces la pregunta que hay que hacerse allí es, ¿cuáles son las decisiones que se van a tomar en torno al Fondo Monetario Internacional? ¿Qué grado de cohesión puede lograrse en términos políticos para plantearle al fondo que es necesario pautar, en todo caso, repagos distintos a los que están establecidos, y que la Argentina no puede crecer si tiene permanentemente el compromiso del repago de ese préstamo astronómico que está clarísimo que apuntaba a otra cosa, que apunta a esto, que apunta a cogobernar la Argentina, que apunta a sentarse en una mesa de decisiones vinculado a cómo se va a repartir el litio, los hidrocarburos de la Argentina, los recursos que tiene nuestro país, y que estamos viendo que lentamente, en términos de la producción, van evolucionando al punto tal de que hoy, en esa mesa de los grandes jugadores económicos de la Argentina, ya no está solo el agro como proveedor de dólares, también están de a poco aquellos que intervienen en el mercado de la energía y probablemente aquellos que van a explotar el litio en nuestro país. Quedará por ver, quedará por saber cómo se van a instrumentar las cadenas de valor, cuánto de todo eso va a quedar para trasladarlo a un modelo económico que no sea obviamente netamente exportador, sino que además le sume valor agregado a la producción local, al mercado doméstico, para que pueda pagar mejores salarios y no salarios tan bajos como los que hoy se tienen. Hay allí una discusión que para mí es importante, que tenemos que, obviamente que tenemos que tener en cuenta, que nos tiene que guiar en lo que van a ser los debates, los futuros debates, y donde a los candidatos, a la política y a lo político, bueno, habrá que preguntarles qué piensan hacer. Habrá que preguntarles qué piensan hacer. Por último, le dejo esta joya realmente de Federico Pinedo, vinculado a la negociación con el Fondo Monetario, o en todo caso, cómo uno pensaría para renegociar la deuda. A ver, lo escuchamos. Mira, yo te digo mi opinión personal. No obligo a Patricia Bullrich ni a Luciano Laspina, que es un jefe de economía, ni nada. Mi opinión es que lo que tenemos que hacer es un plan económico argentino de estabilización y de crecimiento. Que hay que estabilizar, hay que terminar con la inflación rápidamente y empezar a crecer. Y no creo que haya que darle bola al Fondo Monetario en ese sentido. Nosotros tenemos que hacer lo que hay que hacer. Con el Fondo Monetario podemos discutir los vencimientos, bueno, tal día vence tal cosa, no te lo puedo pagar, te voy a pagar en tal manera, pero yo voy a hacer esto. Que es lo que yo creo que hay que hacer. Si a vos no te gusta, lo lamento. Bueno, allí estaba, Federico Pinedo, un emergente del equipo económico de Patricia Bullrich. Hay que seguirlo, porque aparte tiene la virtud de que cuenta la verdad, cuenta realmente lo que piensan, y eso es muy sano, sobre todo para esto, para el debate político. Doctor Ubeira, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Un poco triste porque no ganó Argentina en 1985, me dicen. No ganó, ganó la alemana. Lo importante es competir. Así es, Bueno, para todos los que están mirando los Oscars ya pueden Claro, volver ya acá, ya está. Terminó, se resolvió. Ya estás listo. Igual, excelente la película, saludamos. La producción se preocupó para que la cuestión de 1985 coincidiera con Bien, el ya fin. está. Nos metemos de lleno en el debate. ¿Qué dicen? Bien. Yo le pregunté eso, ¿cómo le va, Ubeira? ¿Bien? Bien, contento de estar con ustedes. Una semana importante, hubo un fallo. Sí, vamos a hablar, ¿no? Así que de eso supongo que vamos a hablar. Me parece que hay una cuestión para remarcar que no tiene que ver con el fondo del fallo. Yo generalmente no suelo hablar de las causas en lo que no participo, pero esta puede ser una causa muy interesante desde el punto de vista de bisagra dentro del sistema judicial. Pero me pareció, voy a empezar por el final, de la causa de la extracción de testimonios con respecto a todos los colegas y mandarlos al Colegio Público de Abogados. A mí me parece que, más allá, digamos, de las expresiones de cualquier abogado en el ejercicio de la defensa, habla mal de los jueces, ¿no? Porque, en verdad, digamos, la estructura básica de la función de nuestra profesión es representar la voz del que no tiene voz. Porque el imputado solamente habla en el acto de la indagatoria y en las últimas palabras. Sí.
Entonces el abogado generalmente suele... A mí me mandaron al colegio de abogados hace aproximadamente un mes, o sea que con Veraldi nos veremos agarrados de la mano y con el doctor Rusconi, digamos, en la sala de disciplina del colegio. Yo no me lo tomo a risa porque he metido un recurso de casación que me denegaron y ahora fui en queja a la casación por el tema de querer amordazarme como abogado por parte de los jueces. Entonces, cuando uno dice determinado tipo de cosas y el tribunal cree que el lawfare no existe, habría que decirle al tribunal que tampoco existía la categoría de desaparecido. ¿No? Entonces, no es que nosotros hacemos la realidad, sino que la realidad hace el derecho. Entonces, cuando un abogado dice determinado tipo de cosas, hay que escucharlo. Si las cosas resultan un poco amargas, habrá que echarle azúcar. Pero lo que hay que hacer es aguantar pie firme como juez y después, en cualquier caso, puedes decir o contradecir al abogado en la sentencia. Pero la extracción de testimonios me parece que atenta contra el Estado de Derecho, ¿no? Bueno, importante. Lo vamos a analizar en instantes nada más. Tenemos aparte un lindo informe. Natalia Salvo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julián. Bueno, apuntando un poco también en mi carácter de abogada, ¿no? Es gravísimo lo que pasó en una de las últimas páginas del fallo de vialidad. Está ordenando a que el Colegio Público de Abogados ejerza su poder disciplinario en los términos del artículo 20, inciso D de la Ley de Ejercicio Profesional. Es decir, tenemos jueces que dicen que el juicio político a la Corte es un avasallamiento al Poder Judicial por el contenido de sus sentencias, cosa que no es así. Ahora, el contenido del diseño defensivo de un abogado, que es un derecho constitucional, forma parte del derecho internacional de derechos humanos, parece que sí. Es delictivo. Entonces, esto es importante destacarlo porque hoy en día el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal está en manos de Gil Lavedra, de Juntos por el Cambio. Una de sus terminales jurídicas, Gil Lavedra, fue parte de la AFIP, no sé si recordarán. De la persecución también a este grupo, ¿no? La persecución también a este grupo, hace un año aproximadamente, negó la responsabilidad civil y empresarial de la última dictadura cívico-militar. Cuando decimos que el lawfare es un plan continental es porque toman todas las organizaciones intermedias, entre ellas incluidos los colegios de abogados, para esto, para actuar en tándem con los juzgados y poder disciplinar a abogados, amordazarlos y directamente que no se ejerza el derecho de defensa. Gracias, Natalia. Úrsula Vargas, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juli. No, prestaba atención este cambio radical en cuanto a la oposición, que ahora sí nos cuentan lo que van a hacer si llegan a hacer gobierno, que no fue allá por el 2015, y entonces no puedo dejar de pensar que se deben sentir muy seguros para decir las atrocidades que dicen. Recuerdo la semana pasada lo de Sturzenegger, ¿no? Diciendo que van a venir también por este canal y por las cosas que no hicieron, que les parecía mucho en ese momento y que ahora no. Y no puedo dejar de vincularlo también con la sentencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con un fallo que lo único que le sobran son adjetivos, es decir, podían haber escrito, creo que de las 1.600 páginas, 1.000 son adjetivos, como que los números, ¿no? Es lo que importa, 3 toneladas, 1.616, podrían haber puesto 100.000 en la sentencia. Sí, no las pruebas, ¿no? No, las pruebas no, y eso es muy grave porque, digo, yo siempre quiero correr a Cristina de esto, por más que es obviamente la protagonista. Con esta sentencia y las sentencias que generan jurisprudencia, lo que queda al descubierto es que cualquiera de nosotros y cualquiera de los que nos están mirando estamos en libertad condicional, porque ya no se necesitan pruebas, no se necesitan fundamentos, se necesita la convicción de un juez. Y me parece que, ¿por qué lo vinculo con la oposición? Porque sabemos que está el partido judicial que ampara este tipo de ilicitudes de parte de la oposición y que creo que ellos se sienten muy fortalecidos y saben que no pasa absolutamente nada, porque todos los ilícitos que nos fuimos enterando, los chats, etcétera, terminan en el olvido gracias a esta pata judicial y obviamente a la pata del lawfare que hace que terminemos siempre hablando de la agenda que ellos nos imponen. Liliana Gendel, buenas noches. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, escuchando atentamente, tratando de entender cómo es esto del disciplinamiento a los abogados. Para quienes no tenemos mucha noción, no sé muy bien cómo sería. Ahora le vamos a repreguntar a Ubeda. Pero sí pensaba en esta cuestión de los indicios que llevan a generar una sentencia y el reconocimiento explícito de que la sentencia se apoya en indicios porque hay un reconocimiento explícito de que pruebas no hay. Un poco lo que decía Úrsula en relación a las toneladas, cómo llegaste hasta ahí, cómo calculaste. Ahora bien, es el mismo sistema
el mismo sistema de justicia que los indicios de abuso sexual en las infancias no los toma en cuenta y entrega a los niños y a las niñas a sus abusadores. O sea, ¿cómo es? Hay indicios que sí y hay indicios que no. Hay pericias que sí y hay pericias que no. Y yo retomo esto porque hablamos del mismo sistema judicial corrupto, patriarcal, misógino, y realmente lo que acaba de suceder con esta sentencia muestra que somos una democracia realmente frágil y débil, suponiendo que seamos una democracia. Ponele que la posibilidad de votar nos convierta en una... Ahora bien, va a ser una posibilidad de votar no total, no completa, porque una de las dirigentes más importantes no va a estar, por lo menos por ahora, no me va a dar como ciudadana la posibilidad de votar, no le va a dar a ella la posibilidad de ser votada. Lo del sistema judicial no se sostiene. De verdad, los tribunales de familia dan asco, absolutamente asco. Pedro Peretti, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo estuve en Avellaneda y ahí se planteó una cuestión central que tiene que ver con la sequía, mucho que ver con la sequía. La sequía realmente es impactante, va a afectar las cuentas fiscales, pero va a afectar la economía interna doméstica en todo el interior profundo de la República Argentina. Muy, muy importante. Yo nunca vi una cosa igual. Estuve recorriendo los campos este fin de semana. Impresionante. Tanto Cristina el viernes como los dos discursos que se dieron, el de Máximo y el de Axel, plantearon lo mismo. El tema de que hay que renegociar, lo mismo que plantea Pinedo, hay que renegociar el acuerdo con el FMI, que es inflacionario e impagable, las dos cuestiones. Lo que pasa es que lo que plantea Pinedo es hay que renegociarlo, en todo caso seguir pagándole los intereses, Claro. Que nos refinancien el capital y tener al Fondo Monetario encima durante décadas, digamos. Digo, para mí no es la salida esa. No, el debate es cómo pagar y cómo salir de ahí. Ahora, que es importante que también la oposición, porque lo que está planteando Cristina, lo que planteó el viernes, es que es necesario un acuerdo político para salir del fondo y enfrentar estas circunstancias. Y yo creo que en ese sentido también tiene mucho que ver lo que está haciendo Guado, lo que fue a hacer Guado a la Expo Chacra y una serie de cuestiones, tienen que ver con esa necesidad de encontrar un acuerdo político para encontrar una salida a la economía bimonetaria y al acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Me dejas tomar una frasecita de tu editorial, Sí. Julián, por favor? Es muy grave que después de lo que se trabajó con el tema de la moratoria, después de lo que implica la moratoria, esté trabada porque el Fondo Internacional hizo un llamadito y dijo, che, esto no puede salir. Claro, es parte de una Es grave, negociación, uno entiende, pero digo, ahí está el gobierno argentino El tratando Fondo de... está por encima del Congreso. Están discutiendo en este momento. Amadou Boudou, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Pensaba en las palabras y las cosas, ¿no? Cómo desde la línea del poder se crea un sentido de clase que parece que es conocimiento, pero en realidad es un sentido de clase, parece que es sentido común, pero en realidad es un sentido de clase, porque en esos no fundamentos, donde quieren hacer callar a Ubeira, que, digamos, Ubeira es una persona más, pero el rol del profesional que estaba ejerciendo ahí, al mismo tiempo que lo hacen callar a Ubeira, o pretenden hacerlo callar a Ubeira, pues no lo van a hacer callar, la misma pieza dice que le dan la máxima, pero con eso no alcanza. O sea, algunos pueden hablar y otros no pueden hablar. Claro. Aún fuera de, para lo que los puso la ley ahí, que es para administrar la ley. Porque esa es una cuestión del Poder Legislativo, es decir, cuánto es la máxima. No es una cuestión de ese tribunal. Entonces, cuando uno va viendo este entramado que se va configurando de las palabras y las cosas, todo tiene que ver con todo. Y entonces los que defienden al campo nacional y popular se tienen que callar la boca porque si no los van a convertir en delincuentes por ejercer la función de abogado. Los jueces toman la función y la prerrogativa del legislador porque dicen que la pena es corta. Sturzenegger dice que en Argentina tiene que acabarse la mitad de la libertad de prensa porque hay una parte que no tiene que tener voz ni voto, que encima es la parte mayoritaria de la Argentina, no oligárquica, y el FMI termina diseñando las políticas públicas de la Argentina. Todo esto tiene mucho que ver, no son piezas sueltas. Cuando Alfonsín se saca de encima a Grispun, que era quien defendía a la Argentina y una política económica nacional y popular, viene el fondo. Y entonces viene Surruil y vienen los planes de estabilización, y eso termina en que el sistema de justicia
acorrala a los derechos humanos y le pone la ley de obediencia debida y punto final. Es decir, nunca los procesos económicos están disociados de los procesos de generación de sentido, de generación de justicia y de generación de política. Por eso me parece que en este arranque había un hilo conductor que son las palabras y las cosas. Gracias, Amado. Nahuel Sosa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo están? Bueno, pensaba más que nada en el poder, ¿no? Una vez a Chabrán le preguntaron qué es el poder y dijo el poder es impunidad, ¿no? Entonces pensaba que el poder tiene en esencia este tipo de poder, no cualquier poder, el poder cuando se ejerce desde el lugar de los sectores dominantes, que necesita ser obsceno, ¿no? Entonces uno ve el lago escondido, ve lo de que dijo Stroessner, ve lo que pasa con las 1.600 hojas contra Cristina, o sea, es tan la obscenidad que de tan obsceno uno se pregunta por qué esa obscenidad, ¿no? Sí. Entonces, esa obscenidad es parte de la impunidad, es decir, es parte de la esencia de ese tipo de poder, porque es el poder al que, al fin de cuentas, el poder principalmente se manifiesta en la práctica, en su ejercicio, ¿no? Pero el poder también necesita determinar qué es normal y qué es anormal, ¿no? Entonces, es normal que la justicia funcione de acuerdo a los cánones que plantean los sectores dominantes que tiene que funcionar la justicia. Y cualquier tipo de cuestionamiento hacia eso inmediatamente se lo coloca en el lugar de lo anormal. Y lo anormal indefectiblemente tiene que ser disciplinado. Y el mayor éxito del poder, entre otros, es cuando vos te volvés policía de vos mismo. Es decir, cuando vos empezás a autocensurarte, entonces ya no necesitas que esté alguien vigilándote y castigándote, sino que vos mismo incorporás esa lógica del poder. La impunidad te lleva a eso. Porque vos decís, si esto pasa a personas, destaca, ¿qué me puede pasar a mí? Decía, es un efecto disciplinador la impunidad en el poder, también para las grandes mayorías. Bueno, disculpame una cosita, esto que comentaba Nahuel, trae otro libro que es Juicio, Crimen y Castigo, ¿no? Porque cuando le preguntan a Raskolnikov, el asesino, ¿por qué lo hizo? Porque puedo. Bueno, esta gente, este sistema de administración de leyes que se llama justicia, lo hace porque puede. Sí. Gran trabajo de Dostoyevsky, ¿no? Espectacular. Bueno, pero ahí entonces también tenemos un debate que es una encerrona, ¿no? Porque yo la escuchaba con atención el viernes a la vicepresidenta, tratando de, como siempre hace ella, generar alianzas, generar consensos, incluso cuando la quisieron matar. Digo, a mí me costaría mucho tratar de tener un consenso con alguien que me puso un arma en la cabeza, pero bueno, por eso también es muy valorable. Pero cuando nos topamos con un partido judicial que vela por los poderes del poder real, del status quo, que nos, como dije hace un ratito, estamos todos en libertad condicional, que decide sin pruebas condenar a alguien, hoy Cristina, mañana quien sea, mañana Máximo, Kicillof o cualquier otro referente del campo nacional y popular. Digo, y nosotros estar esperando que se solucione esta pata rota de la democracia, esperando que justamente la pata rota nos dé una respuesta, digo, también es un poco ingenuo, ¿no? Parecemos un poco boludos, porque la verdad que es muy difícil en esta democracia hoy estar esperando que haya un tiro por elevación para volver a ordenar las instituciones. Yo no lo pondría en términos de esperar, entiendo obviamente esa desazón que es la que todos vemos ante esa obscenidad en el ejercicio del poder. Sino que, fíjate que el Poder Judicial es el único al que no se le aplica el antimonopolio, ¿no? Porque tienen el monopolio para decir el derecho. Y no hay llamativamente, o por lo menos no hay una institución que efectivamente funcione, que fiscalice o audite ese control judicial. No por nada es el poder elegido, el poder constituido del Estado, elegido por el Poder Real para gobernar. Porque justamente ese escrutinio popular está reducido a su mínima expresión por un órgano intermedio que ya sabemos que no funciona o que Rosati ha desembarcado. Entonces, me parece que es una oportunidad para ver en el Poder Judicial y en el derecho un lugar, no les digo de revolución, pero sí de transformación, porque es la cancha que eligió el Poder Real para disputar. Entonces, es ese discurso, es el lugar en donde hay más que insuflar la participación popular, y por eso el 24 de marzo, después de la marcha que hacemos todos los argentinos y las argentinas, se va a ir a la Corte Suprema de Justicia. Ubeira, sí, ¿querés contar algo más de...? Sí, quería recordar con cariño, me lo acaba de decir un amigo porque lo tenía en la cabeza y me lo había olvidado, a Armando Antille, que fue el abogado que de la cárcel de Las Heras siguió defendiendo a su cliente, que era Hipólito Yrigoyen, en el año 1930. Y no es la primera vez que, por ejemplo, varios abogados que defendieron durante el terror en Francia terminaron como sus clientes y les cortaron la cabeza.
En verdad, el ejercicio de nuestra profesión es sumamente peligrosa. Basta entrar al Palacio de Justicia y delante de la ciega, a la izquierda, hay un frontispicio. La ciega. Sí, porque Temis se ciega, por eso está así con las manos extendidas. Y a la mano izquierda están los listados de los abogados desaparecidos durante la etapa de la dictadura. Y en aquella época los mataban o los tiraban de los aviones o hacían cualquier cosa con los abogados. Entonces ahora esta actividad de disciplinamiento excede en cualquier caso a los jueces, porque los grandes jueces no necesitan disciplinar abogados. O sea, el gran juez, como pasa con cualquier actividad de la vida, le sobra calidad y cancha como para enfrentarse a cualquier abogado y resolver lo que tiene que resolver, escuchando los argumentos, aún los más peregrinos que pueda llegar a brindar. Ahora, cuando tenemos pocos argumentos y hay poco para decir y hay mucho para agredir, entonces castigamos al mensajero, porque también de alguna manera es parte del reproche que nos hace la sociedad, ¿no? ¿Y en qué estás pensando ahora? Porque digo, uno puede asumir eso, me parece que está claro tu mensaje es, no te vas a detener. No, claro, yo por eso planteé ahora la casación, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Yo no, digamos, me parece que hay que llevar arriba la contradicción dentro del Poder Judicial. O sea, si a mí como ejercicio de abogado, que este es el motivo, digamos, para ponerlo en forma explícita para que la audiencia lo entienda. En la audiencia yo dije que la jueza que había recibido un estipendio de 75.000 pesos por mes por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía montado un curro. Y el curro es una palabra que dice argentinismo en el Oxford Dictionary, que significa un pequeño trabajo, un estipendio recibido por no hacer nada. Entonces, si yo cobro 75 lucas y no hago nada, la jueza tiene montado un curro. Ahora, ¿eso es un agravio? No, eso no es un agravio. Eso no es ni más ni menos que confrontar la verdad utilizando las mejores armas del idioma. Este es el motivo. Y los abogados que están señalados es porque le dicen que hay un lofer realizado por parte de los jueces y lo recusan, bueno, no sé, digamos, no conozco la intensidad del juicio, pero claro, ven si el fiscal va a la misma actividad con el juez y toma un mate y el mote del tema del qué sé yo le preguntaría a la audiencia, ¿le gustaría que su viejo fuera juzgado en una circunstancia de esa naturaleza, con esa calidad de, digamos, de relaciones? Bueno, si el señor de la audiencia contesta con algún grado de honradez, dirá, y qué sé yo, no sé, a mí me daría para sospechar. A lo mejor hay unas intenciones bárbaras, meramente deportivas, pero el juez no solamente tiene que serlo, sino que es más importante, es que lo tiene que parecer. Julián, a mí lo que me parece es que lo que se ha desatado en la Argentina es una cacería, no contra los abogados, contra abogados que defienden determinada cantidad de ideas. No contra los políticos que defienden determinada cantidad de ideas que tienen que ver con la distribución de la riqueza, con la defensa de la soberanía nacional, con la defensa del litio. Hay una persecución, hay una cacería para tratar de dejar a una porción de la sociedad que piensa en nacional y popular fuera de toda defensa y como blanco móvil de la derecha. Y yo creo que eso es lo que está en discusión. ¿Sabes por qué? Porque se discute una cuestión que es multimega millonaria y que tiene que ver mucho con... Estamos discutiendo el triángulo del litio. Ayer hemos visto los ciudadanos, los congresistas norteamericanos diciendo, bueno, hay que cuidar el triángulo del litio ahí. Estamos discutiendo vaca muerta, estamos discutiendo el acuerdo con el fondo, estamos discutiendo cuestiones de miles de millones de dólares. Todo aquel que defiende el interés nacional y popular va a ser objeto de persecución. Me suena familiar eso, lo que estás planteando, a lo que firmó Federico Sturzenegger hace unos días en Perfil, porque realmente él planteaba eso, ¿no? Decía, bueno, quizás sea el momento de aquella idea de Roberto Dromi de estatizar C5N, digo, una cantidad de barbaridades que en aquel momento decía... que no fue en Cana porque ya hizo lo mismo, claro, pero lo que él por decía la misma justicia. Bueno, porque el artículo era sobre la grieta, entonces, ¿cómo dejamos de tener grieta? Y bueno, hace a un lado, eliminar a aquel que piensa distinto, y es fácil, ya se terminó la grieta, pues el otro ya no está más. Julián, y ya lo hicieron con los abogados, y como para cerrar ese tema, o sea, recordar a Ortega Peña, Martins, la noche de las corbatas, los abogados laboralistas, digo,
no es la primera vez que intentan, así como a los abogados, a todo aquel que se subleve contra el orden establecido, orden económico en este caso, suprimirlo. Sí. Pero en este caso, además, y lo que asistimos todos fue que no tienen pruebas y lo dicen. Y aún así te condenan. Es decir, es de una gravedad, no es una democracia. Mañana me citan a mí y me dicen, mira, no tengo pruebas, pero a mí me parece que, o a vos, o a cualquier hijo de vecino, es muy grave. Bueno, a propósito de esto que está marcando Úrsula, muy chiquito, 2 minutos de un informe sobre el tratamiento que recibió en los medios de comunicación las argumentaciones por el fallo de vialidad. A ver. Siempre todos estos sectores y mafias que se regodean en el poder y en la impunidad del poder, en algún momento siempre colapsan. La opinión pública ha recibido esto como una verdad que no necesita certificarse. Yo no puedo, o sea, no entiendo. Con tan poco tanto, ¿no? Va a ser imposible saber a ciencia cierta. Pero no me queda ninguna duda de que este es el mecanismo utilizado. Qué flojito, la verdad, ¿eh? Resulta ingenuo y atenta al sentido común, de cualquier persona, que una situación tan anómala, tan grosera, pueda llevarse a cabo si no es ideada, proyectada y promovida y direccionada desde los más altos niveles de gobierno. Se demostró que todos y cada uno de las cosas que habían sido acusación del fiscal eran mentiras. En el sentido estricto legal, hasta ahora no hay un solo papel que sostenga, que pruebe que Lázaro Báez y la familia Kirchner, cualquier miembro de la familia Kirchner, son socios en el sentido estricto de la palabra. El derecho procesal creativo son instituciones que no son técnicamente cosas del derecho penal, del derecho procesal penal. En la causa Otesur, mi colega Ercolini ha hecho una cosa parecida. ¿Cuál es la colaboración procesal de Fariña en esta causa? Pero en algún momento usted lo llamó para consultarlo formalmente o no. ¿Fue útil? Demasiado, muy útil. Sí. Si Fariña es un hombre desaprovechado. Desaprovechado en el sentido... Tiene un talento superior. Y un conocimiento y una velocidad mental. Es una computadora. Yo alguna vez le dije a Fariña que me alegraba que estuviese trabajando al lado del bien, ¿no? Me alegraba que estuviese trabajando al lado del bien, ¿no? Mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó. Esto se hace, además con el concurso mediático, debo decir que ustedes no están solitos. Sería imposible que pudieran hacer todo esto que han hecho solitos. Excavaciones en la estancia de Lázaro Báez. ¿Qué ves ahí cuando ves a Cristina? La jefa de la banda. La jefa de una asociación ilícita. Sí, así están excavando. Evidentemente esto apunta a buscar dinero. ¿Le hablaron alguna vez de camiones que entierran dinero en lugares amplios o escampados? Sí. Y los vamos a ir a buscar. El dinero podía estar enterrado en las estancias de Lázaro Báez. ¿Alguna de las fuentes que llamó le habló de containers desusados? ¿Cómo? Enterrados. Containers enterrados. Sí. La pata mediática ha sido siempre, absolutamente siempre, imprescindible en este tipo de manejos y en este tipo de causas. Durísimo el alegato del fiscal Diego Luciani, el tono, la contundencia. La contundencia de toda la prueba. El contundente, demoledor alegato. Él arrancó con las pruebas más contundentes. ¿Qué dirías que es lo más complicado de la natación sincronizada? Quizás lo que más la representa es la sincronización como tal, conseguir que todas las nadadoras hagan el mismo ejercicio en el mismo tiempo y coordinando todo. Y además fue contundente. La contundencia de las pruebas. Coincido con ustedes que el alegato es contundente del fiscal. Es muy contundente el fiscal. Creo que la prueba es contundente. Preciosa coreografía, porque el ejercicio ha sido fantástico. La contundencia de este fiscal. Eso es una prueba muy contundente. Es tan contundente, Mumi. Es muy contundente, ¿no? El alegato del fiscal Luciani es contundente. Impecable. Pero está tan contundente todo. Qué contundente lo que decía recién.
No, la frase está tan contundente todo. ¿Cómo te va bien? Está tan contundente todo. Bueno, Ubeira, ¿qué me decías? Un adjetivo, algo distinto, decías. Tratar de usar claro, pero había nado sincronizado, no sé si viste, todos hacen lo mismo. Sí, pero digo, está bueno, pero digamos, generalmente el idioma español tiene una enorme cantidad de adjetivos que parece que pueden ser utilizados profesionalmente. Claro. Pero la verdad que centrarse en lo de contundente es una cosa realmente... Pero bueno, eso está demostrando que alguien bajaba algunas líneas, ¿no? Se llama coacheo, claro. Es como el odio guionado. Claro. Todo guionado. El odio que ellos pregonan es guionado. Lo vimos en la calle, ¿no? Cuando en esas marchas que había durante la pandemia, que era un odio realmente guionado y muy pequeño. Yo pensaba, esto que ha sucedido en los no fundamentos... Sí. Es respecto al abogado, ¿no? Respecto a la persona que ha sido víctima de eso, que es Cristina Fernández de Kirchner, es un paso más en algo que ya se viene consolidando. Recordemos que Graciana Peñafort, Alejandro Rúa, eran escuchados en la cárcel cuando iban a vernos a las personas que estaban defendiendo, ¿no? Imagínate que esa vulneración que hizo Macri, que hizo la ministra... Patricia Bullrich, se daba dentro de un supuesto marco de república. Juan Bautista Ya no hablemos de Máiquez. democracia, que no les importa. El marco republicano, bueno, daba para que escuchen no solo las llamadas telefónicas a través de procedimientos truchos, sino también para que cablearan y escucharan a las abogadas y abogados cuando iban a conversar con sus defendidas y defendidos. Entonces, bueno, es razonable que ese camino lleve a que las abogadas y abogados no puedan hablar más en los juicios porque los pongan en el lugar de poder ser llevados a la cárcel ellos también, ¿no? Nahuel. Ya no a escuchar. No, creo, siguiendo un poco lo que decía Amado y lo que mencionaban ustedes, yo creo que ahí hay dos cosas. Recordemos también que Schwarzenegger en su momento, Durán Barba le aconsejaba que no tenía que decir las cosas que iban a hacer, no contestar, sino que no contestar, que tenía que hablar de sus hijos, de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces me parece que ahí no es solo banalidad, es más que eso, ¿no? Es una forma de intervenir, ¿no? Lo mismo sucede cuando él dice que expropiar, ¿no? Lo que está mostrando también es que la derecha cree en un tipo de Estado. Es mentira eso de que el Estado está ausente en los gobiernos de derecha. El Estado está muy presente en los gobiernos de derecha, pero está presente en función de los intereses del mercado y no al revés. Entonces, me parece que ahí lo paradójico que él está diciendo, utilicemos al Estado, y estás volviendo a esta idea de la obscenidad. Yo me acordaba cuando hablabas también del litio, que Elon Musk dijo, como hacía la pasada, que si había que eliminar a alguien en Bolivia porque necesitaba el litio, había que hacerlo. Entonces, en esta idea de, bueno, hay millones de dólares, hay sectores estratégicos en nuestro país, Vaca Muerta, el gasoducto, el litio. Bueno, Cristina también es el gran blanco porque es lo que bloquea, es ese dique que enfrenta que ese poder avallase, porque si no lo que va a pasar con distintos mecanismos, pueden ser más duros o más blandos, es que tarde o temprano esos recursos de los sectores estratégicos dejan de cumplir el objetivo primordial que sería el crecimiento, desarrollo con inclusión social para el país. Bueno, Pedro, es el disciplinamiento en todos los sectores, ¿no? Porque desde Cristina, que digamos, ahora la proscribieron de por vida, para toda la vida y ya, pero no nos podemos olvidar que intentaron matarla, es decir, la están persiguiendo desde el vamos y como sea, porque saben que puede ser el único freno. Y para mí acá tiene que ver también un tema que hemos tocado en esta mesa en varias ocasiones, que es la voluntad política y de cómo se encaran ciertas peleas. Digo, están adoctrinando abogados, están adoctrinando referentes políticos, y van a seguir adoctrinando a quien tengan que adoctrinar. Mañana será con el litio, mañana será con nuestros recursos naturales. Pero el otro día lo escuchaba al presidente de la Nación hablar de que él estaba contento con su moderación. Frente a la virulencia de la oposición, a mí me parece que responder con moderación es que llegamos a donde estamos. Por eso vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. ¿Cómo cambiamos la realidad que nos toca con una justicia que responde a intereses, que ya además lo hacen, como dice Nahuel, obscenamente, tomando un mate del Liverpool frente a los abogados defensores, como diciendo hago lo que se nos canta? Casi que nos los dicen así. Digo, es con moderación, la justicia no se depura sola. Entonces, el otro día lo escuchaba Feletti desde casa cuando los veía, que decía, realmente parecemos los boludos del barrio.
Pues nosotros estamos todo el tiempo, no, que las instituciones, que respetar, no quiero llamar a un descontrol, pero nos tenemos que sentar a pensar cómo vamos a dar una batalla cuando tienen los demás todas las cartas marcadas. Bueno, yo creo que eso que plantea Nahuel es lo que se está discutiendo y se va a discutir en las elecciones. Esa es la clave. En las elecciones que vienen se va a discutir eso. ¿Y por qué la proscriben a Cristina? La proscriben porque es la que puede ganar las elecciones y defender lo que planteaba Nahuel. Yo creo que es muy importante que percibamos el valor que tienen para el futuro de la Argentina las próximas elecciones y que no haya proscripción y que nosotros podamos entrar a la cancha con los mejores jugadores que tenemos y sin ninguno fuera de la cancha proscripto por la justicia. Es clave, porque acá lo que está en disputa es esa montaña de guita y hay 3 modelos económicos disputando. Uno es el del neoliberalismo que pasó con Macri, que ya lo sabemos. Y dentro del frente hay 2 modelos que están disputando. Un modelo neofrontista que cree que las empresas son el centro y que los salarios, si son buenos o son malos, no interesa. Lo importante es que se exporte mucho, no interesa qué, que se exporte mucho el volumen, sin interrogar al volumen, sin indagar al volumen. Y el otro es el modelo que votó la gente, el modelo tradicional peronista de defensa del mercado interno, de alto salario, de protección obrera, de defensa de los recursos naturales. Eso es lo que está en discusión hoy. Quien mejor interpreta eso es Cristina Fernández de Kirchner, por eso la quieren separar a ella, quieren sacar a sus abogados, quieren quitarla. Este canal fue clave en el triunfo electoral. Algún día se tendrá que ponderar y valorar el rol que tuvo C5N en el triunfo electoral. Es mucho más importante de lo que se lo valora políticamente. Por eso la derecha apunta a cerrar, a callar la voz, como lo escribía muy bien Amado. Este punto me parece importante porque, en definitiva, lo que está en discusión es si va a haber política o administración. Exacto. Cristina Fernández de Kirchner representa la política. Claro. Un país que se para frente al mundo para decir, tenemos nuestros recursos, tenemos nuestra población y tenemos nuestras necesidades. Pero Cristina ya dijo que no va a ser candidata. Está bien, pero ella representa eso. Y si uno la escuchaba el viernes, la verdad que no hay indicios de que vaya a presentar una candidata. Bueno, pero esa es una decisión de ella. No daba sensación de ser candidata. No daba sensación. Esa es una decisión de ella. Yo creo que el rol de las y los militantes, o de quienes nos toca hablar, tiene que ver con generar la conciencia sobre esta situación. ¿Qué es realmente lo que está en discusión y qué es lo que representa? Y vos fíjate que mucho se habla sobre el cambio de ministro de Economía en la Argentina, ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa que no hay que perder de vista, que Sergio Massa como ministro de Economía representa la política por encima de la supuesta técnica. Y esto fue muy importante. Néstor y Cristina, en sus 3 mandatos, uno de Néstor y 2 de Cristina, las decisiones se tomaban desde la política hacia la economía. Y ahí le fue muy bien a la Argentina. Bueno, Guzmán representó parte de tomar las decisiones desde supuestamente la economía hacia la política. Nos fue muy mal. Nos fue muy mal con el FMI, nos fue muy mal con los salarios. Yo creo que la aparición de Sergio Massa en el Ministerio de Economía es retomar la idea de que Argentina tiene que tener la política diseñando las cuestiones económicas. Yo creo que eso tiene que ver con el concepto que marcó Cristina cuando habló de hegemonía justamente en la Universidad de Río Negro. Hegemonía oponiéndolo al consenso infructuoso, ¿no? Y justamente esa construcción de hegemonía democrática se dio en el gobierno de Néstor y Cristina con un Congreso funcionando a full. Bueno, eso es lo que falta actualmente. Me parece que la moderación, así como el diálogo, es un instrumento y no es un objetivo final. Por eso es centrar un poco lo que decía Pedro, ¿no? No basta con los medios o las conductas, el honestismo o el voluntariado. La política se mide por resultados y si efectivamente hoy en día el poder adquisitivo del salario, lo que la gente necesita para morfar, no está llegando, no está alcanzando, algo funciona mal en el modelo. Yo dijo algo, Cristina, que yo como ser humano concuerdo. Ella dijo, yo creo en Dios y en el amor. En los modelos económicos no es una cuestión de fe. Me parece que lo que está en disputa es eso, es ese modelo económico. Bueno, desde el Ministerio de Trabajo se pregona justamente, hay una idea de que la inflación tiene que ver con el salario. El mito que Cristina
se puso a desterrar. Pero ¿qué pasa? En el 2015 teníamos un 24% de inflación, el salario más alto de Latinoamérica, y después tuvimos 100% de inflación y el salario más bajo. O sea que la relación de causalidad no es tal cosa. Y después, esto es central, ¿no? La ley de entidades financieras de la última dictadura cívico-militar, que sigue creciente, y cómo se monopolizó y privatizó e internacionalizó la actividad bancaria, que hace que el sistema financiero sea como es hoy en día, predominante respecto al sistema productivo. Déjame un recuerdo. Ayer fue 11 de marzo, reafirmando lo que dice Amado de que la política debe conducir a la economía. Tuvimos un gobierno, el 11 de marzo de 1973, que fue un gobierno que pasó el 50% del ingreso del PBI a favor de los trabajadores, conducido por un vendedor callejero de corbata como era José Belgerbar, que condució y llevó a la Argentina en uno de sus mejores puntos de vista económico. Y el ministro de Trabajo era un obrero metalúrgico que tenía segundo grado, que se llamaba Otero, que dio la ley de entidades, la ley de contrato de trabajo, una de las más progresistas de la época, y que fue una de las principales causas del golpe de Estado. Otero era el ministro de Trabajo. Sí, digo, no, Norberto Centeno el creador. El creador de la ley. A ver, Mar del Plata. Quiero que escuchemos a Axel Kicillof, que también intervino en el día de ayer, a ver lo que decía. Vamos. Donde prohibieron a Perón, pero prohibieron también mencionar los nombres de Perón y de Evita. ¿Saben ustedes que esa acción generó una reacción? Fueron 18 años de lucha y resistencia de nuestro pueblo. Pero también, durante esos 18 años, donde Perón, donde el partido estaba prohibido, donde pesaba la proscripción, hubo algunos vivos que pensaron que podían hacer un peronismo sin Perón. No se podía, como hoy no se puede hacer un peronismo sin Cristina. Hay una pregunta que para mí es clave. Digo, hay mucha gente ansiosa, ilusionada con la idea de que Cristina Fernández de Kirchner puede revisar su negativa a presentarse como candidata. Hay muchas cosas en el medio. Me parece que es necesario que todo el peronismo haga un verdadero duelo por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, algo que no se vio todavía, por lo menos no de una forma muy ostensible. Pero digo, al margen de esto, todo lo que estamos hablando conecta con ideas. Es decir, se personifica en Cristina Fernández de Kirchner, pero uno podría preguntarse, si Cristina no va de candidata, ¿puede haber alguien que represente esas ideas o esas ideas quedan sin concurso en términos de la candidatura? Es decir, no vamos a tener a quién elegir vinculado con ese tema. No, seguramente. A todos les pregunto. Sí, no sé. Seguramente. Sí. Quiero contar que antes de ese acto en Avellaneda hubo otro acto que no tuvo mucha prensa, que tuvo que ver con el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que se hizo en La Plata, que la ministra Estela Díaz y Flavia Del Mas sostuvieron y defendieron a pesar de que estaba este acto en Avellaneda, porque hay una sensación de que lo que las mujeres feministas hacemos parece que no es política. Bueno, lo que pasó en ese acto a la mañana en La Plata fue un acto político de envergadura. La Plaza San Justo estaba absolutamente llena como después estuvo Avellaneda. Y allí, a diferencia de lo que vimos acá, hablaron las compañeras. Cuando vos preguntás si se puede portar ideológicamente lo que Cristina sembró, lo que el peronismo, lo que el Néstor y Cristina, estaba Verónica Magario hablando de la felicidad del pueblo, habló Estela Díaz de la eterna proscripción a la que las mujeres hemos sido sometidas a lo largo de la historia. No votábamos, no heredábamos, no firmábamos cheques, no decidíamos acerca de nuestros propios cuerpos y ¿saben qué? Lo cambiamos, lo modificamos porque la política en manos de los grupos donde se sostiene un ideario cambia la vida de la gente. Todas las mujeres que estaban allí arriba del escenario, estuvo Mayra Mendoza también con un discurso excelente, Karina Menéndez. Allí tenemos un
enorme cantidad, un capital de políticas, de cuadrazos que perfectamente podrían asumir esta realidad. Y señalo nuevamente el silenciamiento de este acto, el silenciamiento mediático y el silenciamiento dentro del propio grupo de compañeras y compañeros. El acto antecedió a Avellaneda, fue maravilloso y multitudinario, y chiques, fue un acto político. Ahora, cuando se habla de silenciamiento, lo miro Ubeira, porque hay que contraatacar, Ubeira, ¿es así? No, yo lo que creo, digamos, no quiero parecer, no quiero recordar cosas del pasado, que a lo mejor no aplican, porque cada persona tiene sus formas, pero yo recordé, creo que acá en su oportunidad, que Perón le escribió una carta al abogado con el que yo trabajé, era Ventura Mayoral, y él decía, yo estoy descarnado, yo no pertenezco a mí mismo, yo pertenezco de alguna manera, trascendí, digamos, mi realidad, mi familia, mi grupo, mi gente, para transformarme de alguna manera en lo que el pueblo diga. Entonces yo no creo que pase por una discusión si Cristina Fernández es la candidata o no. No sé si ella va a poder elegir concretamente no serlo, si la gente decide que lo sea. Claro, es como cuando Chávez en una vez dijo, Chávez ya no es Chávez, o sea, Chávez es el pueblo, dice él en su discurso, como diciendo yo no me pertenezco. A mí me hace acordar también que apenas es la proscripción a Perón, en el decreto en el cual se proscribe a Perón, se prohibía no solo decir el nombre, sino también se prohibía hacer obras artísticas, distintas. Entonces, ahí hay un elemento de la proscripción que es política, pero también era cultural. Se buscaba desperonizar a la sociedad, ¿no? Y de alguna manera, la proscripción a Cristina busca deskirchnerizar, es decir, busca desmotivar, busca ir a la autoestima, es decir, a la moral, ¿no? La moral en el buen sentido, no lo digo la moral en un sentido, digo la moral en el sentido de construcción de pueblo, ¿no? Un pueblo que se construye a sí mismo, que construye su propia hegemonía, porque la hegemonía, al fin de cuentas, es la dirección política, ética, moral de una sociedad, de un grupo social que propone un horizonte, propone una perspectiva de futuro con determinados valores, con determinados esquemas, y eso logra el consenso de grandes capas sociales, ¿no? Por eso la construcción de la hegemonía también es algo cotidiano. A veces uno piensa que es algo que está dado, que es permanente, y en realidad es una construcción cotidiana de los bloques históricos. Me parecía que era importante esto que decía Ubeira, porque creo que hay momentos de la historia donde esa construcción de pueblo excede a las personas, y me parece que vamos a ir también a una disputa cultural muy fuerte en estas elecciones, ¿no? Y no lo digo en un sentido romántico, digo una disputa cultural en un sentido pleno que tiene que ver con qué tipo de... O sea, acá estamos discutiendo qué tipo de democracia queremos, incluso estamos discutiendo si queremos que haya democracia en los próximos 10 años o no, porque si vos tenés un intento de magnicidio, tenés una proscripción, tenés poderes fácticos y como mínimo vas a estar en una democracia de baja intensidad. Entonces creo que este día de lo que hay que discutir es qué tipo de democracia, qué tipo de sociedad vamos en los próximos 10, 15 años. Acá lo que pasa es que se va a definir... Un segundo nada más, pero quiero retomar lo de él. Hay un fenómeno que es un fenómeno de succión en la política. Cuando uno tiene un líder que es muy importante, y ese líder, por los motivos que sea, es proscripto, desaparece, o se muere, o lo que sea, generalmente se produce una etapa de vacío que es muy difícil de poder llenar. O sea, las democracias en general, digamos, tienen toda una estructura de contención que tiene que ver con las instituciones. Pero lo que se llama la construcción del liderazgo es algo que no te lo enseñan en la escuela. Entonces, hay que mirar la historia argentina. Después de que Irigoyen desaparece, hay un periodo enorme que es la década infame, hasta que llega de alguna manera Perón en el 45. Después de que Perón se va en el 55 con el golpe de Estado, hasta volver a reconstruir toda la estructura de poder, tardamos 18 años de edad. Tuvo que venir el viejo, que estaba para otra cosa, porque ya estaba para el final, para volver a tratar de colocar los muebles patas para abajo. Y desde la muerte de Perón hasta la retomada democracia de Alfonsín, que también fue un líder muy importante, claramente nosotros vivimos en un vacío.
Pero además tenemos un ejemplo... Ojo, o sea, cuando uno dice que compro líder o cambio líder usado por uno nuevo, eso no aparece en ningún portal. Es una relación dialéctica. Hay una relación dialéctica, o sea, cuando vos de alguna manera estableces un contacto con tu pueblo, con la realidad de tu pueblo o lo que sea, querer producir un cambio matemático no existe. Entonces, digo, con esto termino, perdón, que yo me quería retomar en lo que vos decías. Me parece que es importante. Esto no es un plan canje. No. O sea, no es que Cristina le ponemos un tachito arriba para que está en venta y resulta que los que están abajo y que están alrededor se van a ofertar como candidato como si fuera un muleto. El problema es lo que la gente piensa que es lo que le va a pasar dentro de 10 años. Y si esta mujer puede acompañarlo o no puede acompañar en esa realidad. Después todo lo demás es un rulo, es una pelotudez seguir hablando. Ahora, la definición de esa ecuación, la definición de esa ecuación va a estar dado por el aspecto cuantitativo. El cualitativo está resuelto. El programa, las ideas, qué defendemos, esas cosas está absolutamente resuelto. ¿Eso está claro? Está claro y lo dijo Cristina muy bien el viernes, qué es lo que hay que defender. Bueno, y está claro si es Cristina. Si es Cristina, a eso me estoy refiriendo. Claro. Por eso el aspecto cuantitativo es importante. ¿Qué significa el aspecto cuantitativo? ¿Cuánta gente podamos poner en la calle? ¿Cuánta gente se moviliza para que esa relación dialéctica que dice Ubeira se produzca y no tenga más lugar a la duda? Exacto. Tiene que ser ella o ella. Exacto, porque ahí hay una dificultad en la transferencia de la representación. No es lo mismo la representación formal que la representación sociológica de esa simbología, sí, esa historia y esa perspectiva de futuro que representa una persona. Entonces, si no coinciden la representación formal con la representación sociológica, terminás teniendo problemas, sobre todo cuando el programa no está explicitado. Digo, tenemos un ejemplo muy cercano, ¿no? Digo, lo que sucedió a Lula. Es casi un copy-paste de lo que fue en la región. Bueno, señaló a Haddad para decir, este es mi candidato, porque yo, bueno, tengo que ir preso. La gente no se movilizó como él creía que se iba a movilizar y finalmente ganó Bolsonaro. Es decir, es un ejemplo muy clarito y que Cristina también lo ha mencionado en varias ocasiones. No es que yo te señalo y la gente va a ir ahí a votar, pero quería retomar lo que decía Nahuel, el tema de por qué también la proscripción es un tema cultural. Porque la derecha lo que siempre genera en el campo nacional y popular es que nos olvidemos de las luchas anteriores. Es decir, siempre nos hacen volver a empezar. Larreta dijo que si asume va a sacar el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades un día antes de la fecha. Volver a salir a movilizarnos, volver a contarle a nuestros hijos, nietos, cómo era Perón. Entonces siempre estamos como luchando de cero. Incluso lo más básico, nos hicieron creer que el 0,2% de la población argentina es la que sostiene al 98%. ¿En serio? ¿Y no son los trabajadores? Digo, esa batalla cultural la vienen ganando. Yo siempre lo repito, yo sé que vos no estás de acuerdo conmigo, Pedro, pero lo vuelvo a repetir. Hay gente que cree que realmente son los ricos los que mantienen el país. Pero ¿sabés qué pasa, Úrsula? Ayer estaba viendo unas declaraciones de Santilli. Santilli dice, no hay que estudiar historia. ¿Qué es lo que dice él? Matemática, lengua, computación y no sé otra cosa más. Sí, sí. ¿Para qué? Ni siquiera la de Mitre. Y es muy importante. Y eso tiene que ver con el tema que planteaba Úrsula, es central. Ellos no quieren ni hablar de historia. Acuérdense porque de la historia los incrimina. Sacaron los héroes y las heroínas de los billetes. Claro. Mirá, Pilar Calveiro, ¿no? Que era una investigadora, decía que la memoria tenía o son resistentes al poder o son funcionales, ¿no? Entonces, que toda memoria en realidad sirve cuando es memoria colectiva y cuando se ejercita, ¿no? Porque si no se ejercita, la memoria se diluye. Y es el gran éxito de los organismos de derechos humanos. Memoria, verdad y justicia. Y tomando lo que decíamos antes, hay algo que es muy importante. Todo liderazgo popular es una síntesis de demandas. Es decir, y las demandas son dispersas, son fragmentadas. Nuestras sociedades son fragmentadas. Es decir, a Lula puede haber distintas personas que lo votan por distintos motivos. Incluso personas que hayan votado otra cosa. Entonces, puede haber incluso personas que en el 2019 no votaron al Frente de Todos y sí votarían a Cristina en el 2023. Sí. ¿No? Digo, porque cambian las demandas, porque la pregunta es, ese liderazgo, en ese contexto específico, ¿qué demandas se está articulando más allá, que siempre hay demandas permanentes? ¿Qué demandas nuevas o de algunos sectores que por H o por B se sintieron excluidos con otras propuestas? Los que no fueron a votar en el 2021. Los que no fueron a votar en el 2021, los que pueden no haber votado al Frente de Todos en el 2019.
ahora hace poco salió una encuesta de circuito donde se le hacía a jóvenes de entre 16 y 30 años, y los que más miden en los jóvenes son Milei y Cristina. Así, más miden pero a ver, pero lo que quiero decir es, ni Macri ni otro, es decir, hay algo ahí también que está pasando, que hay una cantidad de demandas nuevas de un sector social que lo están captando, algunos líderes y otros no. Claro. Déjame darte un dato sobre el tema de la historia y la cultura. El otro día escuchaba a Florencia Saintú decir un dato que me pareció maravilloso. Kicillof entrega las casas con una biblioteca dentro. Con una biblioteca, no es un detalle, es un dato extraordinario. Y además, vos fíjate, Cristina compró durante sus 8 años de mandato 92 millones de libros. Récord histórico. Macri, de los 4 años que estuvo, 3 años no compró libros y 1 año compró, pero sacó la literatura afuera porque le parecía contaminada de bolcheviquismo. Y este año, que también hay que reconocerlo, se van a comprar 11 millones de libros, que es un hecho muy auspicioso, porque cada alumno de la República Argentina se va a llevar 4 libros a su casa. Es una actividad del Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura, que hay que reconocerla realmente. Claro. Y eso marca pero una ellos dicen que el extraordinaria... peronismo nos quiere brutos. ¿Viste? No, pero perdón. Hay otra situación que tiene que ver con todos estos procesos de los duelos, de las acefalías. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa con la historia en las escuelas? ¿En qué escuelas se enseña, se debate, se discute peronismo? ¿En qué escuela? Ninguna. ¿Pero Ninguna. por qué? Porque la derecha dice que eso es adoctrinamiento. Sí. Ahora, si estudiamos a Mitre, no es adoctrinamiento. Mitre te avisa que es adoctrinamiento. Claro. Porque dice es una tribuna de doctrina. Eso, entonces, me parece que también aquí esto nos enfrenta a nosotras mismas con otros debates que están además en línea, un poco por esto que decía, no sabía lo de las bibliotecas, me parece extraordinario. Que es preguntarnos cuáles son las fisuras que se podrían ir tapando, que a lo mejor no son los grandes temas. Hablar de modificar la historia, que las niñas, los niños, los adolescentes estudian en la escuela, es una asignatura pendiente. Las mujeres lo decimos en términos de que no hay mujeres en la historia, parece que no estábamos, no existíamos en la sociedad. Pero ahora, escuchándolos a ustedes, pienso, bueno, yo nunca estudié peronismo en la escuela. Nunca. Estoy leyendo ahora a José Pablo Feynman y me maravilla el modo en el que él contaba la historia. Bueno, tampoco nos enseñaron. O sí te enseñaban peronismo, como me enseñaron aquí en un colegio católico. Gran libro, después y te te lo decir con el de enseñaban Galazo. por Romero, ¿no? Los dos tomos También. de Galazo. Digo, tampoco, pero... a mí tampoco me enseñaron el bombardeo del 55. Digo, Fíjate, así como nadie, tampoco el nadie. peronismo. Claro. Todas las grandes masacres que ellos hicieron y la eliminación en el colegio yo no lo estudié. Creo que en el libro de Ibáñez, en el secundario, el bombardeo era un párrafo. Un párrafo, Pero realmente no es grave. No es menor. Escúchame, Lili, no también en las mismas escuelas primarias, ¿quién se acuerda de los manuales o la editorial Santillana? Sí. Bueno, Capeluz, esos claro. manuales tratan al peronismo, incluso porque también tiene que ver con lo que dice Nahuel, el Estado re-regulador o el Estado gendarme, no es que el Estado desaparece. Con la educación pasa lo mismo, se interviene esa parte de la historia de una manera determinada. Entonces vos salís con una conciencia, en el mejor de los casos, de que el peronismo huele mal. Y que Por eso las y alpargatas Rosas- y los libros. Ay, que tenemos las alpargatas y los libros. Claro. Porque esa confrontación la pusieron ellos. Y la ganaron. Claro. O sea, si estamos basta Pedro. de derrotismo ideológico. No, al Por contrario, favor. no, al contrario, Por lo digo favor. porque me parece que Mirá, es en una el campo toma de académico la conciencia. ganaron. En el campo Sí, académico la eso. ganaron. Vos fíjate, por ejemplo, la supuesta ciencia económica, Claro. que en realidad es la enseñanza de una ideología disfrazada de pseudociencia. Claro. Esa histórica, esa geográfica, Claro. es acultural, porque es un conjunto de herramientas matemáticas que supuestamente pueden aplicar todos los países en cualquier momento. Y si la ganaron, Por eso- ¿cómo salió un cuadro como vos? No, pero eso no Es tiene... porque no la ganaron. Es la falla Vos del sos el mejor chuchuchi. ejemplo de que no la ganaron. No, es la falla del Cariñoso, Pedro. sistema. Es un mimo, Amado. Hay, está muy bien. no, bueno, pero hay excepciones a la regla. Sí, por supuesto. No, bueno, pero la generalidad es el desconocimiento. En general, y la salen idea caballos, de pensar que la excursioneras. economía es técnica. Esto que dice Amado es fundamental. Yo lo he escuchado muchísimas veces. No, bueno, pero
a la hora llamamos a un técnico. La objetividad no existe. Pone un compañero, una compañera. Claro. Basta de poner técnico. Basta de poner técnico. Y que no sepa inglés. Fundamental que no sepa inglés para que no pueda ir a Washington. No, si sabe inglés para ir a pelearse está bien. Se toma la política plantarse. como los papers y hace falta más intervención política para los intereses populares y menos paper también. Sí, hay un tema también, y hay un tema que es aspiracional dicen también, que saben ¿no? inglés, pero saben una sola palabra. Sí, Yes, sir. No, y digo, también es aspiracional, porque estos millonarios que van por el mundo y cierran acuerdos con el FMI, Sí. que quiero decir algo muy importante, y lo quiero repetir todos los domingos que pueda cuando esté acá. Quiero saber dónde fue el préstamo del FMI. Quiero que la Una buena justicia, pregunta. Capuchetti... Ya te lo dijo que Macri. ¿A dónde fue? Se lo llevaron los bancos. Pero así. Sirvió para la fuga. Pero, bueno, yo quiero que la justicia... El problema es lo que va a hacer la investigue, justicia con eso. Bueno, pero digo... La justicia. Esto, ¿no? Los ojitos son ricos, pero Hablando no... de Otro, economía- espera, son ricos, pero no roban. Eso es otro mantra Claro, que tenemos. claro. Entonces, Ojito Celeste, Sí. que se va y que viene y tiene a la hechicera y le va todo súper bien en la vida. ¿Me ¿entendés? permitís una Entonces, recomendación? Dale, Pedro, Es dale. aspiracional. Les recomiendo el reportaje de Elizabeth Piqueta al Papa Francisco en La Nación de ayer. Extraordinario. Elisabetta Piqué. Piqué. Sí. Piqué. Piqueta puso- dije. Sí, no Piqué, importa. Piqueta. Le pusiste la A, se la Piqueta. sacaste. Pero no digo Elizabeth Muy Piqué. deconstruido. Bueno, Peretti. pero escuchame una cosa. Es extraordinario porque el Papa inquiere a la periodista. ¿Qué pasó con los ferrocarriles en la Argentina? ¿Qué pasó con la fábrica de aviones? ¿Qué pasó? ¿Por qué importamos durmiente para el ferrocarril? Cosa que es absolutamente cierto. Nosotros importamos durmiente de China, de cemento para el ferrocarril. Hacer un durmiente de cemento es una pelotudez gigantesca. A ver, los importamos. Entonces, está muy bueno porque todo ese desmonte y Macri desguace... tiene una fábrica de durmientes. Claro, no, pero además pregunta por la depredación ambiental también el Papa. Plantea el problema ambiental también, que lo viene planteando desde Leyó su marxismo. primera encíclica, y también se planteó, lo planteó... Ese problema es porque leyó marxismo cuando era jesuita, en serio. Sí, puede ser. ¿Un, Todos. un jesuita puede dejar de serlo en algún momento? Nunca. Ah, por eso te preguntaba. Va a morir jesuita Claro, no, y obviamente. tiene acciones en su formato. Bueno, pero yo quiero terminar con esto, Perdón, que es muy importante. no. No, doctor, el marxismo también es importante. No, usted es un marxista connotado. Todo eso vinculado con la pobreza. El desguace del Estado vinculado por la pobreza se lo dijo al diario La Nación, que es el principal propagador del desguace del Estado neoliberal. Muy bueno ese reportaje, ¿eh? Quería desagregar sí, algo dale. con respecto al tema de la derecha y el tema de la transculturalización. Me parece que, en primer lugar, hay que poner hitos, ¿no? Sí. Borges Bioy, algunos, otros más. Bustos Domecq, te diría alguien. Bustos Domecq, Bustos claro, Domecq. sería así, Sí, exactamente. la sumatoria de los dos, ¿no? La Ocampo y algunos más. Pero en línea general la derecha es bastante analfabeta en la Argentina, ¿no? Deja bastante que desear. Todo lo que de alguna manera ha generado el mundo de investigación, de literatura, de mejoramiento, digamos, de la especie humana, siempre ha provenido de los sectores más progresistas. No hablo de la izquierda, pero hablo de los sectores más progresistas. Y generalmente los tipos acceden a los Nobeles cuando son progresistas. El caso, por ejemplo, de Vargas Llosa, que después de la transmutación ha tenido un relativo éxito. Pero mientras no estaba transmutado y era del PC, realmente dio lo mejor de lo mejor. Sí, excelente. Entonces, en líneas generales lo que quiero decir es que la derecha es muy encorsetada, esa vara es compleja, digamos, en la forma de ser. Tiene una mirada muy ramplona, muy corta, le cuesta imaginar. O sea, es todo un síndrome, ¿no? Eslogans. Son eslogans. Y uno lo ve en estos muchachos de la derecha esclarecida argentina, sobre todo este muchacho Milei, qué sé yo, que han hecho de todo. Comparto mucho lo que hizo Ubeira. Claro, es que esto tiene mucho que ver con un fenómeno cultural. Sí. Y en verdad le damos bola a una cantidad de analfabetos que realmente son impresionantes. O sea, no sorprende lo de Macri, porque Macri, aparte de los estudios de ingeniería, es un analfabeto básico. Entonces, no me preocupa, digamos, lo que hoy... Pero a ver, digo, Gallego, vos estás haciendo una defensa de la ilustración como una herramienta. Lo que Claro, yo digo es... pero la conducción... ¿Hace falta hoy ser Claro, ilustrado pero- para pero ser convincente? Parece que no. Pero No, que la conducción y la estructura
la conducción política y la estructura la impone la derecha. O sea, vos tenés estos fenómenos de izquierda, de inteligencia, digamos, del progresismo, pero cuando llega el momento determinado vos encontrás concretamente que las editoriales o los manejos concretos tienen que ver con la estructura de capital. Y hay fulanos que no tienen ni acceso ni tienen ningún tipo de posibilidad. O sea, el acceso a los grandes medios no está precisamente hecho para el sector más progresista del pensamiento argentino. Entonces me parece que dentro de las batallas que hay para los próximos años, sobre todo en el caso de la juventud, es por tratar de alguna manera de imponer una agenda que tenga que ver específicamente con las cosas que le importan a la gente. Y lo que leí el reportaje que le hicieron al Papa, nunca estuvo más jesuita que ahí. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. O sea, el jesuita es un hombre fundamentalmente práctico. Claro. Y ese reportaje es un ejercicio de la practicidad. Así que sí, es verdad, coincido contigo, lindo reportaje. Nahuel. No, tomando lo que decía Ubeira, las élites en nuestro país históricamente son muy depredadoras. Es lo de la discusión en 1930 entre Pinedo y otro tipo de élites cuando le decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Incluimos a esta gente o vamos a un esquema depredador de exportación y renta? Y siempre fue primando lo segundo. Por eso también la élite en nuestro país siempre atacó históricamente a la universidad pública, siempre ha construido una idea también que yo creo que también a veces igual dentro de nuestro campo penetra y hay que discutirla mucho, esa idea de comernos, que el intelectual es lo que los liberales dicen que es el intelectual, ¿no? Exactamente. Porque la derecha te disocia las ideas, te la pone como si fuese una cosa de un grupo selecto, de vanguardia, un intelectual atrás de la biblioteca, y eso es lo que termina haciendo que nadie defiende lo que lo siente como ajeno. Si yo siento que eso es como ajeno, ¿por qué voy a defender eso? Y yo creo que es al contrario, nosotros tenemos que recuperar, y al mejor estilo Jauretche, que es necesario tener intelectuales del campo popular y que eso no es alguien que está por encima casi endiosado, sino que simplemente es poner un conocimiento al servicio de una función social, seas médico, seas abogado, seas sociólogo, filósofo, lo que vos haces es poner determinados conocimientos prácticos o teóricos que los puedes tener al servicio de un proyecto colectivo. Me parece que ahí hay una idea, porque parte de esta, por decirlo de una manera, esta cuestión medio bruta que tienen las élites, eurocentrista, pero muchas veces mal hecha, esta cosa del medio pelo, ¿no? Que el tipo putea a la uva, va al cardenal Newman, pero después habla muy bien inglés, pero no puede hacer 2, 3 cosas para entender 2 cuestiones mínimas de la historia argentina. Yo creo que a veces hay que tratar de que no nos corran con esa idea de que hay que disociar teoría de práctica. No, claro. Ahora, el lunes en la Facultad de Derecho, los invito, va a haber una conferencia muy importante sobre empresas transnacionales y fraude societario. Mi amigo Javier Ortega, el doctor Javier Ortega, y lo va a presentar Zaffaroni, sobre el caso Vicentín, que es un caso que se está estudiando en todo el mundo sobre el fraude societario y Vicentín. Así que la esperamos, doctora Salvo. ¿Cómo no? Digo, cerrar con respecto a las usinas académicas y a la construcción. Me parece muy interesante. O sea, la figura del intelectual justamente ha sido el peronismo el que sancionó la educación pública, pero me parece que... Perdóname, Ubeira, ¿qué querías decir a Peretti? Que tiene la linterna prendida. Peretti, ¿puedes apagar la linterna? Es que no la puedo pagar, eso que estoy tratando de apagarla. Los nubila. No, porque si no me la interrumpen a Natalia. Ahora sí. Me parece importante porque también caemos, si no, en que el concepto de intelectual es el que produce y digita los destinos del país, tanto para derecha como para izquierda. Ojo con ese concepto, eso es lo que digo yo, desde ya que coincido con Nahuel en que el intelectual es un instrumento, pero también desde el sector progresista hay colegios que se suponen que son usinas académicas y que son de donde solo van a salir los intelectuales y los políticos populares de la Argentina. Y si hay algo que decía Perón, era que justamente no podíamos medir la materia prima de tantas millones de cabezas de pibes con 4 millones de pibes, algo así. Y esto lo digo como una persona que no salió ni de un colegio elitista de ningún lado, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, y que creo, y que fui a la universidad pública, y en la universidad pública también es muy difícil encontrar esta noción que decís vos, Nahuel. Sí, yo estoy de acuerdo con lo del intelectual, un segundito, pero no nos podemos... coincido con lo del intelectual, es muy cortito, Amado, discúlpame, pero también son muy inteligentes. Digo, no tiene una inteligencia que además de cómo se mueven, de convencer a algún gran sector de la población que son los culpables de su miseria, que son choriplaneros, que agarren la pala, que si sos pobre es porque la meritocracia, no sos meritocrático, ponete un café. Digo, y hacen creer a gran parte de la población que realmente el gran problema de nuestro país
son los pobres, un plan, un procrear y no realmente las grandes élites. Y en eso sí tienen mucha inteligencia. Yo pensaba cuando hablaba Nahuel y con todo lo que siguió después, que en este país te ponen a Sturzenegger como un profesor, como un intelectual. Y en este país perdimos en los últimos años a Horacio González, a Alcira Argumedo, a José Pablo Feynman y a Cito Lema. Pino Solanas. Está bien, pero como figuras de un vuelo intelectual me parece descomunal. Sí, Pino Solanas también. Quiero, antes de que nos vayamos, recordarle a la gente que el 8M, Gerardo Morales reprimió en Jujuy. Digo, porque como se acaba de proponer como presidente, es bueno que sepamos que mandó gases lacrimógenos, caballos, atacó a las mujeres que estaban en la plaza en este momento de conmemoración que es el 8M. Es el mismo Gerardo Morales que destruyó toda la obra de Milagro Sala. Esto es exactamente lo que hace la derecha con el peronismo. No solo intentan sacarla a ella del medio, sino además destruir la obra. Cuando aquí hablábamos de lo que se proscribe, de lo que no se puede hablar, no se puede mencionar, esto es lo que está pasando en Jujuy con Gerardo Morales, que tal vez si lo votás puede llegar a ser presidente. Bueno, nos vamos, quiero decirles a todos, nos estamos yendo, nos estamos despidiendo hasta el próximo domingo. Un gran programa, no es porque yo este estado lo presencié, digamos, ustedes han hecho un gran programa, pero sobre todo... Te quedaste todo el tiempo. Sinceramente lo disfruto. Pero te iba a ir a tu casa. No, pero ¿cuál es la idea del programa? Todos a comer a la casa de Guarino. Sí, ahora vengan todos a comer a la casa. La idea del programa, ¿cuál es? Bueno, esto, ideas, discusión, que es algo que justamente, digamos, siempre terminamos en lo mismo. Están faltando del otro lado o quizás no quieren que se conozcan las ideas, qué pasa con la historia, cómo aplica en este presente, cuáles son los intereses que se van a discutir y cuáles son los que están abajo de la alfombra y no nos quieren mostrar. Digo, de todo eso me parece que es un hilo conductor que en todos nuestros programas está, la conexión entre la justicia y la economía, cuáles son los intereses que también permean permanentemente. Nada, digo, es parte del orgullo que tengo de conducir Caníbales. Así que muchísimas gracias a todos. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo, pero quédense porque viene un programa especial con todo el material de la entrega de los Oscar. Conducen Fernanda Arenas y Barbie Simons. En instantes nada más. Gracias.